Dentro de los delitos entre personas, entre seres humanos, probablemente uno de los más horrorosos, de los más brutales, sean los delitos sexuales, en particular los delitos sexuales contra personas que tienen una mayor debilidad para poder defenderse, delitos sexuales que se hacen contra mujeres, delitos sexuales que se hacen contra niños y adolescentes. Esto fue muy refrendado, toda la discusión sobre el abuso sexual estuvo refrendado muy fuertemente desde hace algún tiempo por situaciones que ocurrían en otras latitudes, particularmente lo que ocurrió con la Iglesia Católica en montones de partes del mundo. Lo que hoy día estamos viendo a propósito de lo que ocurre en Canadá, donde se descubren centenares de niños y niñas de origen indígena en Canadá que fueron utilizados no solamente en términos de abuso sexual, pero además como experimentos para tratar, entre comillas, de mejorar la raza hace mucho tiempo atrás. Bueno, aquí en Chile se instaló esta conversación entre el Congreso hace ya algún tiempo, y una de las cosas que quedaba pendiente y que era bastante importante a propósito, y lo vamos a conversar con José Andrés Murillo en un ratito más, a propósito de que no es tan sencillo que una persona que haya sido abusada, primero tenga la templanza de denunciar o incluso tenga ordenada la cabeza como para poder saber lo que pasó, en muchos casos, particularmente si son niños y familiares fueron los que abusaron. Por eso había una cláusula particular en la ley que tenía que ver con si que el delito prescribía o no prescribía, es decir, si pasado cierto tiempo ya no podía llevarse a la justicia. Bueno, se aprobó, por lo menos en la Cámara, y va a llegar sin duda al Senado, que los delitos sexuales sean imprescriptibles a cualquier edad de quien haya sido víctima del delito sexual. Vamos a conversar con José Andrés Murillo, quien es director ejecutivo de la Fundación para la Confianza, sobre esto. ¿Cómo estás, José Andrés? Hola Fernando, muy bien acá, muchas gracias por la invitación. Hice la introducción amplia para que no solamente cubriera el pedazo de materia que tiene que ver con Chile, porque este es un fenómeno que está teniendo constantemente una revisión y una mirada muy, muy directa por cosas que ocurren o por cosas que se descubren en muchas partes del mundo. Así es, yo creo que estamos en un cambio de cultura importante respecto de este tipo de delitos, ¿no?, que provocan un daño traumático, un trauma en las personas que han sido víctimas, y que tiene una serie de características que durante mucho tiempo no se conocían o no se profundizaba en ello, y gracias a distintas investigaciones, incluso neurocientíficas, se han ido dando cuenta de que parte del trauma mismo, o sea, es decir, parte del delito, del crimen que se ha cometido es el silenciamiento, ¿no? Nosotros no hablamos de silencio de las víctimas, sino el silenciamiento que es producto del daño, del dolor, del sufrimiento, del trauma, ¿no? Entonces, y además de ese silenciamiento que tiene que ver con la culpa, ¿no?, con esta especie de cambio de sensación de culpa en el que la persona que ha cometido el daño es capaz de inocular en la víctima la sensación de culpa, de vergüenza, de miedo y por lo tanto de silencio, generando en quien lo ha cometido una impunidad durante muchos años, lo que significa que sea finalmente, además con los años de prescripción, que esto quede totalmente sepultado y sea totalmente impune para quien lo comete. Hoy día nos estamos dando cuenta más que la memoria traumática está en directa relación con ese silencio. Entonces, hoy día cuando ya se descubre, cuando se profundiza en que la memoria traumática tiene que ver con ese silenciamiento, entonces tiene que romperse este dogma que durante mucho tiempo ha regido el derecho penal de la prescripción, ¿no?, que parecía, a todos los que estudiamos derecho, aunque sea por un tiempo, nos parecía insólito esto de la prescripción, hasta que nos fuimos acostumbrando, y hoy día se puede cuestionar y nos damos cuenta de que la prescripción era un dogma, sobre todo cuando hay delitos que tienen que ver con no solamente
la propiedad, sino también con la dignidad humana, como es el abuso sexual. Entonces hoy día estamos rompiendo ese dogma. Ya se hizo con los delitos de abuso sexual cometidos contra menores de edad, y hoy día también se está ampliando para los delitos de abuso sexual por justamente las características, los elementos del abuso de poder que generan, no como una consecuencia más o como una opción. No es una opción de la víctima el silencio, y esto es súper importante que quede claro. Las víctimas no deciden guardar silencio ante el abuso, sino que son silenciadas por las consecuencias mismas del trauma. Y cuando se pone eso sobre la mesa, entonces el resultado es exactamente que o se amplía de manera significativa los plazos de prescripción, o como se está proponiendo hoy día en Chile, la prescripción simplemente se elimina, porque además es una señal tremenda de parte del Estado decir: este tipo de delitos no pueden prescribir porque no hay ninguna razón para que prescriba, ¿no? Como en otras cosas como certeza jurídica u otras características del derecho que uno podría pensar más, sobre todo para temas de propiedad o de pertenencia, ¿no? Aquí estamos hablando de derechos humanos y de delitos que van en contra de la dignidad de la persona. No hay ninguna razón, salvo que sean dogmáticas, para poder mantener y defender la prescripción. José Andrés, bueno, más adelante te voy a preguntar un poquitito sobre la situación en torno de esto que no sé si ustedes la han registrado en esta situación de confinamiento que está el planeta, digamos, y nosotros también. Pero hay un punto en lo que tú dijiste que me parece bien interesante de plantearlo para que de alguna manera se explique. Cuando una persona denuncia haber sido abusado o abusada muchos años después del evento, normalmente era histórico, normalmente había una parte de la gente que escuchaba eso que la primera impresión que tenía era que, bueno, si pasó tanto tiempo en una de esas no es tan real y está aprovechándose de una situación, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no denunció antes? Y esa es una cosa bien interesante que ustedes han trabajado en la Fundación para la Confianza desde hace mucho tiempo. Y en materia de disclosure, yo quiero decir que yo fui director de la Fundación para la Confianza durante un tiempo, hace ya más o menos 3 años que abandoné eso, pero entre las cosas que aprendí es que el tiempo que toma para una persona que ha sido abusada, para primero darse cuenta que ha sido, después ordenarse para entender los daños que producto de aquello está sintiendo o ve, y tercero, tener el temple para salir y denunciar, perfectamente puede pasar, pero décadas. ¿Cómo es esa, si tú quieres, de alguna manera, concatenación de eventos hasta llegar a la denuncia? A ver, algunos la llaman amnesia o memoria traumática, ¿no? En el que ante estar sometido a situaciones tan estresantes como es la violencia sexual, una persona logra encapsular algunas experiencias, al menos en lo cognitivo, y sin embargo en lo afectivo, o sea, el estrés, el trauma, el dolor, el sufrimiento sigue vivo, pero no se acuerda o no es capaz, por las características del trauma, no es capaz de ponerla de manera clara, de relatarla, de decir cuándo fue, quién fue, qué pasó, etc. Incluso hay amnesias traumáticas, ¿no? Hay momentos en los que se borra absolutamente el cassette, ¿no? de una persona, hasta mucho tiempo después, cuando por otras circunstancias gatillantes, ¿no? donde comienzan recuerdos invasivos, comienzan a recién comenzar a reestructurarse lo que fue, que es con mucho sufrimiento. Hay que decir que aquí estamos hablando dentro del trauma, ¿no? del sufrimiento de las personas, y logran después de mucho tiempo, y es verdad, a veces décadas, ¿no? Y no solamente cuando son menores de edad, sino también cuando son mayores de edad y ha habido fuerza, ha habido violación, porque es una cantidad de estrés a la cual está sometida una persona que puede generar esta especie de apagón cognitivo, pero no afectivo. Por eso es tan importante, porque es un apagón en que las personas no son capaces de relatar lo que pasó,
pero sí de sufrir lo que pasó durante mucho tiempo. Entonces se da una especie de memoria doble, una memoria cognitiva y una memoria afectiva que no conversan, se disocian, ¿no? Entonces la disociación es parte de las consecuencias de un trauma como ese, hasta que después de décadas es capaz de decirlo, de relatarlo, ¿no? y también de denunciarlo. Entonces ahí la cantidad de razones, Fernando, para que una persona no hable, no relate, no denuncie, son tantas más que para hacerlo, que evidentemente el Estado, a través de estas instituciones, como por ejemplo la imprescriptibilidad, tiene que estar abogando en favor de las víctimas para eliminar la impunidad, para prevenir nuevos abusos, para hacer justicia con la víctima, para ayudar a esa víctima a salir adelante y también para castigar a quien lo ha cometido, para que no vuelva a hacerlo y también porque merece realmente un castigo que sea proporcional al daño que ha cometido. Hoy día vimos también una noticia en que, por ejemplo, en Colombia este tipo de delitos se le han aumentado la pena de una manera que tiene que ser proporcional al daño, ¿no? Aquí en Chile todavía se habla de que el bien jurídico protegido, es decir, lo que ha dañado una persona que comete este crimen, es la indemnidad sexual o la libertad sexual, y nosotros queremos cambiar incluso la teoría en esto a que sea un giro y que sea la dignidad de la persona, es la dignidad de una persona completa, ¿no? Aquello que sostiene incluso la indemnidad o la libertad sexual, lo que es dañado en la violencia sexual. Por eso tiene que tener un correlato también proporcional al daño que se comete. Y parte de ese correlato proporcional es que los plazos de prescripción o se amplíen suficientemente para que la víctima tenga el tiempo o, derechamente, como en nuestro país, se eliminen. Y aquí estamos hablando de teoría que en Francia se está discutiendo, en Argentina se está discutiendo, en general, en Colombia, es algo que está sucediendo en todos los países o en muchos países del mundo porque nos estamos dando cuenta. Gracias a un giro ético, también a un enfoque de derechos humanos, pero también gracias a ciencias cognitivas y a la neurociencia, que nos estamos dando cuenta lo que ocurre incluso neurológicamente en el cerebro de una persona que está siendo sometida a tanto estrés tóxico que genera este apagón que puede durar muchos años sintiendo sufrimiento, pero sin saber por qué y sin ser capaz de verbalizarlo en un juicio. José Andrés Murillo, se ha conversado muchísimo de las situaciones que provoca el confinamiento forzado por la pandemia durante prácticamente un año. Y dentro de esas han habido un montón de materias que tienen que ver con traumas psiquiátricos, psicológicos, aumento de depresiones, aumento de incluso situaciones en otros países ha sido bien brutal, situaciones suicidas, en fin. ¿Cómo se ha visto, no sé si ustedes lo han podido seguir, la situación particular del abuso sexual en pandemia? A ver, en primer lugar, la salud mental ha sido probablemente los aspectos de la humanidad que más ha sufrido o que más se ha revelado en su fragilidad durante la pandemia. En todo el mundo y en particular también en nuestro país, las iniciativas que hemos nosotros en la Fundación intentado poner a disposición del país, ¿no? Para poder ayudar en esto, por ejemplo, con un teléfono, el 1515, para los niños, niñas y adolescentes, para apoyarlos, para que llamen en cualquier situación, ¿no? a través del número 1515 de manera gratuita, confidencial, inmediata, sin intermediarios, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, ha sido realmente, al principio cuando comenzamos hace 2 años, teníamos muy pocos contactos y poco a poco, a través de la pandemia, hemos llegado a veces a miles en un solo mes porque hay una demanda gigantesca, ¿no? Y llaman lamentablemente, no solamente porque quieren conversar de cómo le está yendo en el colegio, como a veces sí puede suceder, sino por ideación suicida, por estrés, por violencia, por abuso, por maltrato, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que apoyar, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que no somos los únicos, hay más canales, pero aquí estamos todos intentando aumentar la presencia y también los canales
de apoyo, porque antes los niños iban al colegio, iban a las plazas, estaban con vecinos, con más familiares que eran puntos de contacto para poder generar o inhibir situaciones de abuso, de violencia, de maltrato, o incluso para denunciar. Y esto no solamente en nuestro país, en Estados Unidos, por ejemplo, hubo una investigación que mostró que la cantidad de denuncias se redujo exactamente a la mitad, y la cantidad de denuncias por abuso, pero la cantidad de casos por abuso, y esto se fue sabiendo gracias a los llamados a estos teléfonos, o estas líneas de contacto, como línea libre que tenemos en la Fundación, aumentaron incluso hasta 300%. ¿No? Entonces si bien veníamos con un flujo histórico de caída de casos de abuso y aumento de la denuncia, la pandemia fue exactamente lo contrario. Hoy día aumentan los casos y disminuye la denuncia. Entonces, hoy día que probablemente, y eso esperamos todos, ¿no?, comience a bajar la intensidad de la pandemia, vamos a tener que ser capaces de recibir y escuchar y prestar todo el apoyo posible, no solamente, y aquí estamos hablando del tema de la imprescriptibilidad, que tiene un fuerte impulso punitivo, pero también tenemos que poner fuerza en apoyar a las víctimas. Si bien la justicia es parte de la recuperación de las víctimas, también tenemos que fomentar y apoyar, y ojalá poner todos los recursos posibles para apoyar en la salud mental a las personas que han sido víctimas. Nosotros probablemente, quizás de las mayores ganancias que vamos a tener como país es darnos cuenta de la importancia fundamental de la salud mental y de la cantidad de personas que por situaciones de abuso, que son muy, muy prevalentes en nuestro país, a nivel mundial, pero en nuestro país de manera particular, y llevamos muchos años trabajando en la Fundación para la Confianza, para poder mostrar la cantidad, a través de encuestas de prevalencia, la cantidad de personas que han sido víctimas de este tipo de violencia y cómo eso influye en su vida, en su salud mental, pero también en su vida comportamental, en su capacidad de trabajo, en su posibilidad de relacionarse con los demás. Entonces aquí estamos hablando de un problema de salud pública, un problema muy sistémico, al cual el Estado y también los privados tenemos que poner todo lo posible para prevenir, para detectar a tiempo, para intervenir de manera efectiva y para acompañar a las víctimas. Ahora, José Andrés, como casi siempre pasa, y particularmente en Chile y en otros países también, que muchas cosas están asociadas, muchas de estas cosas están asociadas a situaciones particulares. Y te quería preguntar si es que se han detectado o se ha hecho estudios respecto de, por ejemplo, qué tipo de cosas gatillan un aumento o una situación particular de riesgo en el ámbito del abuso a menores. Te lo digo porque hemos conversado durante muchísimo tiempo ya sobre la situación del Sename. Se ha hablado para arriba, para abajo, con niños que tienen problemas, niños que han delinquido, niños que son llevados y mandados al Sename. Y, hay una serie de variables ahí, pero en las personas que no tienen esa situación y que tienen diferenciación de estrato socioeconómico o de privilegio económico o capacidades para poder enfrentar las cosas muy diferenciados de gente con muchos recursos y gente sin recursos. Hay variables que uno pueda de alguna forma abordar sistémicamente, incluso poniéndola para ponernos al día, incluso poniéndolas como conceptos que tengan rango constitucional en una nueva constitución? A ver, yo creo que en primer lugar hay que decir que todos los estudios y que nosotros también hemos hecho, estudios estadísticos, análisis estadístico, a partir de encuestas de prevalencia, en particular el abuso sexual es transversal a los distintos, a las distintas situaciones socioeconómicas en nuestro país. La única gran diferencia es que en sectores más vulnerables la denuncia aumenta hasta 22 o 25%, y en los sectores más acomodados la denuncia baja a un 4%, ¿no? Es decir, se da esta especie de vuelta, ¿no? No sé si llamarla paradójica, ¿no?, pero contraintuitiva, al menos, en que las personas más vulnerables están más
abiertas a una denuncia, y las personas más acomodadas, que uno podría decir tienen más miedo, tienen más un estatus que intentar defender lo que sea, la denuncia es mucho menos prevalente y sin embargo el abuso es parecido. Y aquí yo creo que si es que hablamos de un... a ver, en Estados Unidos, en Europa y en muchos países hoy día nos estamos dando cuenta, en Chile también, y estamos trabajando de manera científica de demostrar cuáles son las consecuencias del abuso y el maltrato, es decir, de las experiencias adversas tempranas que tienen una consecuencia a lo largo de toda la vida en las personas en su vida mental, económica, sentimental, incluso física. Hoy día se sabe que una persona que ha sido sometida a experiencias adversas tempranas con indicadores que hoy día ya están incluso establecidos, se sabe que viven en promedio 20 años menos, ¿no? Entonces, eso ya está... ya nadie lo discute, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se traslada eso a política pública? Y ahí viene probablemente tu pregunta, que es una sugerencia más importante, es que nos estamos dando cuenta de que evidentemente hoy día la ciencia demuestra que la niñez temprana tiene una injerencia casi de 1 a 1 en lo que le va a suceder a una persona en su vida, en salud física, etcétera. Incluso uno hoy día se está investigando de los costos que tiene para el Estado y también para las personas que los niños no cuenten con herramientas de protección, de prevención evidente, pero también de detección, de intervención, es decir, justicia, y también acompañamiento. Y eso tiene que ver con la Constitución absolutamente porque hay principios que están en la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, que nuestro país ya firmó y ratificó el año 90, que tienen que podrían estar, creo yo, de manera mucho más efectiva puesta en una Constitución, como por ejemplo el principio del interés superior del niño o la niña, el derecho a la participación, etcétera. Hoy día estamos viendo exactamente lo contrario, Fernando. Hoy día mismo se anunció el veto a la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez de parte del veto presidencial, porque hay un grupo de parlamentarios y también de lobistas más integristas que están en contra de una ley de protección integral, porque se supone, ¿no?, que hay algunos principios como la autonomía progresiva de los niños, que eso iría en contra de la potestad paterna, de la autoridad paterna, ¿no? Entonces tenemos un cambio cultural que es importante, que no dependa de la catequesis de cada gobierno, sino que esté establecido de manera estructural en la Constitución, como por ejemplo el interés superior del niño, también la autonomía progresiva, el derecho a participar, el derecho a la no discriminación y el derecho a la supervivencia. Son principios que tienen que estar en la Constitución, porque eso va a generar prioridad absoluta. Ahora, como la última pregunta que te quiero hacer sobre esta materia ya de la ley que está terminando de verse, hay un punto ahí que alguna vez la conversamos también, José Andrés, que tiene que ver con si es que la ley que sale y que elimina la prescriptibilidad, ¿es retroactiva o no? ¿Tiene o no tiene carácter retroactivo? Todo el mundo sabe que en materia penal, sobre todo en materia de leyes, las leyes generalmente no son retroactivas, no funcionan para atrás, sino que funcionan a partir del momento en que se promulgan. Pero parece un contrasentido que se estire el tiempo ad eternum para adelante y, sin embargo, personas que hayan tenido un abuso infantil muy severo y que descubran 2 o 3 años, o se atrevan 2 o 3 años más a contar su historia, bueno, no puedan hacerlo porque a partir de este momento para adelante nomás la situación de imprescriptibilidad. ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, es una discusión técnica que es importante, porque el principio pro reo, según el cual si hay un cambio de ley, la ley que beneficia al reo es la que prevalece para el caso, ¿no? Entonces, ningún cambio de ley, ningún nuevo delito, por ejemplo, podría ser retroactivo, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de un nuevo delito, no estamos hablando de una diferencia en los estándares probatorios, no hay no se le aplicaría mayor condena, etcétera. Solamente se está ampliando el plazo
para que una persona que fue víctima pueda interponer una querella o pueda denunciar un caso de abuso. Entonces, nuestra posición como fundación y como muchas de las personas que están luchando por la retroactividad, la más llamada retroactividad, porque no es una retroactividad, sino que es el reconocimiento del derecho que tienen las personas que han sido víctimas de este tipo de situaciones, que se amplíe el plazo para que ellos puedan interponer. Entonces no hay un nuevo delito, no hay mayores sanciones, etcétera. Aquí, desde mi posición, no está afectando el principio pro reo, sino que está ampliando el plazo en favor de la víctima para que se pueda investigar, perseguir y sancionar una conducta vulneratoria como el abuso sexual. Bueno, te doy muchas gracias, José Andrés Murillo, por esto, y estaremos atentos porque ya han pasado varias vallas, pero falta todavía, finalmente, entiendo, la promulgación definitiva de esta situación que elimina la prescriptibilidad. A todos nos cuesta. Claro, prescriptibilidad de los delitos sexuales, y como tú muy bien decías, a partir de esta nueva situación, ojalá que opere también, a pesar de que muchas de estas cosas funcionan en ambientes psicológicos totalmente deteriorados por parte de los victimarios, digamos, pero puede eventualmente transformarse en una inhibición, ojalá, de este tipo de delitos sexuales, sabiendo de que de ahora en adelante, no importa cuánto el tiempo pase, pueden llevarte a tribunales en cualquier momento. Tal cual. Y si puedo decir lo último, Fernando, me gustaría decir que la eliminación de la prescripción es un derecho de la víctima, pero también es un derecho de la sociedad para poder disuadir e impedir que se repitan esto. Es un derecho de la sociedad para que no queden impunes este tipo de situaciones y no se repitan, e incluso es un derecho del victimario a enfrentarse con aquello que ha hecho. Entonces creo que desde todos los puntos de vista estamos hablando de una situación que mejora éticamente y legalmente la situación de derecho humano de las personas. José Andrés Murillo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Fernando, y un abrazo grande. Chao. Volvemos en un ratito.